Buenas, yo soy Andrea, pues como bien has dicho, soy la vicepresidenta del Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia de Cataluña, que es un consejo de niños formados por niños de alrededor de Cataluña y distintos consejos locales, distintas partes, poblaciones. Y básicamente pues estamos interesados en la política y trabajamos junto mano a mano con las instituciones y con los activistas que hacen proyectos y también tenemos nuestras propias iniciativas y pues para hacer sentir nuestra voz y somos la máxima representación de la infancia en Cataluña. Tú, Andrea, como persona que estás en una institución que supuestamente canaliza mucho el discurso joven, ¿cómo ves este tema? Bueno, yo veo una brecha clara entre la intervención de los adultos y los jóvenes, porque los jóvenes vemos la crisis climática como un desafío directo al cual tendremos que adaptarnos sí o sí, es decir, lo vemos parte de nuestro futuro ya. Y eso es porque finalmente deberemos ser nosotros los que vivamos en este mundo y deberemos adaptarnos a esta nueva realidad. Mientras que los adultos no lo ven tanto que pueda afectar a sus posibilidades, puesto que el cambio climático, si bien ya les afecta y avanza rápidamente, no puede producir un cambio tan drástico en nuestras vidas y en sus posibilidades. Y el futuro se puede llegar a mostrar para ellos de manera ciertamente indistinto. Por lo que creo que eso es parte de lo que nos hace a las nuevas generaciones tener este dedo de decir, vosotros habéis tenido las posibilidades y nosotros no. Y si bien creo que los jóvenes tenemos la capacidad de liderar el cambio, mientras los compromisos se sigan tomando de manera individual y las instituciones no hagan promesas de valor, no somos capaces de favorecer este cambio. Tú, Andrea, que te mueves como en el mismo plano, que ¿tienes algo que aportar en este? Bueno, de esto que comentabas ahora, Nico, estoy muy de acuerdo contigo porque creo que si bien ahora mismo los niños y niñas adolescentes somos un colectivo que parece que a las instituciones realmente no le interesa trabajar con nosotros por la típica frase que te dicen de, bueno, ves que tú no votas. Soy ciudadana igualmente, es decir, las instituciones tendrían que mirar no solo por su bien interno político y por el bien de los adultos, que al final son aquellos que deciden quién gobierna o deberían decidir en democracia, sino por todas las personas que están bajo su tutela y bajo su gobierno. Y se tendrían que preocupar más, no solo por aquellos que pueden afectar a su poder, sino por todas las personas que hay. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? De decir, aunque los niños tal vez no votemos, tenemos esta parte también de voz y de necesidades, porque al final tenemos necesidades distintas a las necesidades que pueden tener unos adultos o a las necesidades que pueden tener unas personas más mayores y tienen que ser igualmente escuchadas, evaluadas y tomadas en cuenta. Bueno, que a mi parecer hace falta un pequeño cambio de mentalidad en las personas, porque pienso que estamos educando de cierta forma a nuestra infancia un poco los valores de que no puede participar en la conversación adulta y eso realmente es un patrón que se ha repetido a lo largo de los años y que se ha repetido a lo largo de las generaciones. Siempre habrá un enfoque desde la experiencia que obviamente tiene muchísimo valor y mucho contenido muy útil, pero no por ello hay que restarle valor a las voces más frescas y nuevas. También contienen información importante y pueden ser parte de la solución y del cambio. Y al final, de eso que comentabas antes, Francisco, la pregunta anterior, siempre que ha habido cambios en la historia, es decir, revoluciones, siempre ha sido porque ha habido un grupo de gente que se ha sumado y se ha puesto delante del problema de aquello que no les parecía bien o que no se adaptaba a sus principios y han dicho hasta aquí. Y creo que es una cosa que sí la infancia tenemos la capacidad de hacer, pero eso que comentamos antes, necesitamos ese apoyo por parte del mundo adulto y por parte de las instituciones y de las empresas. De esto que comentabas ahora, Alba, que ya no solo es la diferencia entre áreas, porque por ejemplo yo vengo de un pueblo y las oportunidades que tenemos en el pueblo de participar son muy distintas a las oportunidades que puede tener un niño o niña en una ciudad a 15 minutos. Lo que pasa es que se tiene que tener en cuenta la diversidad tanto de zonas como de géneros, como de funcional. Todo tipo de diversidad se tiene que tener en cuenta a la hora de participar. Y me gustaría también abrir un melón,
que es en el momento de crear un organismo de participación infantil desde cero, se tiene que tener en cuenta que el organismo, cuando se esté creando, tenga el apoyo de diferentes organismos que ya estén más desarrollados. Y eso es una cosa que desde el Consejo hemos visto mucho, que se crean organismos de participación, pero no se realmente pide asesoría a otras organizaciones que ya estén funcionando o a los mismos niños para poder realmente llegar a crear una organización que los niños puedan sentirse libres de opinar y participar realmente como ellos quieren participar. Que yo creo que si bien los proyectos están bien intencionados, muchas veces no responden a lo que nosotros como niños, niñas y adolescentes buscamos. Según mi punto de vista, lo que provoca que, en parte, que no se adapten a nuestros intereses y a nuestra forma de entender el mundo es sobre todo que no se crean en consonancia con nosotros y no se trabaja directamente mano a mano con los niños, niñas y adolescentes. Y creo que eso es lo que provoca que las actividades no suelan llegar a públicos como nosotros. Y lo que yo propongo para mejorar esta problemática es que exista un diálogo entre el niño, niña y adolescente y el adulto en el proceso de creación de estas iniciativas. Es decir, desde el principio tiene que haber espacios en los que los niños, niñas y adolescentes puedan participar en consonancia con los adultos. Y también quería recalcar dos cosas, que es primero la formación, recalcar la formación de aquellos que tengan la labor de impartir y diseñar este tipo de iniciativas con los niños, niñas y adolescentes, porque realmente hay que saber cómo poder dinamizarlos, hay que tener una serie de formación que de primeras uno no tiene, y para saber cómo hacer este balance entre el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes y la autonomía de poder opinar libremente. Y también las iniciativas se tienen que adaptar, como he dicho antes en la anterior mesa, a la diversidad tanto de necesidades como de usuarios, y deben ser inclusivas. Así que de esta manera yo creo que se puede permitir un intercambio más enriquecedor entre los niños, niñas y adolescentes. La participación requiere mucho tiempo, requiere trabajo y requiere ganas y requiere energía. Y eso lo puedo decir desde los 4 años que llevo ya casi participando, que requiere muchas ganas y requiere mucha energía por nuestra parte. Volviendo a la pregunta que habíais hecho antes, yo creo que es fundamental que los niños tengan recursos de liderazgo y formación para poder liderar este tipo de iniciativas, y que se les enseñe realmente a cómo liderar proyectos, porque son realmente capaces. Lo único que necesitan es un empujón, porque hay gente que, por ejemplo, tiene más espíritu de lucha que otra gente y es más fácil pelear por las cosas que les resultan injustas que otras personas que, por ejemplo, tal vez tienen una visión distinta, pero que igualmente les interesa luchar por lo que ellos consideran digno y válido. Yo creo que el liderazgo juvenil debe ser más que una participación simbólica, es decir, que se debe traducir en una capacidad real para influir en el diseño, ejecución y sobre todo también en la evaluación de proyectos, que muchas veces se nos olvida que los proyectos no solo son escuchar la infancia, sino que después hay que tener en cuenta lo que nos han dicho y hacer una evaluación del proyecto, porque para escuchar la infancia no sirve de nada si luego no tienes en cuenta sus opiniones. Necesitamos que nos vean agentes del cambio y no solo como sujetos pasivos. La participación infantil tiene que ser realmente una cosa válida y auténtica y no solo algo que resulte consultivo. Y también quería comentar que muchas veces cuando se participa se pasa por un filtro adulto previo entre la opinión de la infancia y lo que ya realmente llega a influir en lo que puede ser la decisión, que obviamente la decisión no la tomamos nosotros, la toma un grupo de personas, pero se tiene que tener en cuenta igualmente lo que nosotros opinamos, y que sobre todo muy importante que nuestra opinión llegue tal y cual como nosotros la hemos verbalizado, porque muchas veces pasa esto de que hay filtros intermedios y se malinterpreta habitualmente lo que nosotros queremos llegar a decir o entender. Para hablar de participación real, que es un poco ir más allá del ser escuchado, lo primero sería creernos de verdad. Por tanto, creo que hay una parte subjetiva de cada uno de nosotros y una parte de compromiso de cada uno de nosotros, no solo los profesionales, sino todos los adultos, que tiene que acabar de creernos que los niños tienen derechos y tienen capacidades. Por tanto,
A partir de si eso es real, pues son una fuente generadora de conocimiento. Si eso es así de simple, que creo que debería ser, pero no lo es por algo, pues sería el origen. Yo creo que cuando hablamos de participación hay un riesgo, y es que pasamos a la forma en que se puede producir sin abordar antes el contenido. Primero decimos, pues una asamblea, un consejo, un no sé qué, un foro, un proyecto concreto, y que no nos paramos desde esa exigencia de compromiso individual en los componentes de la participación. Porque no solo tiene el ser escuchado, es mentira. Tiene un primero que ser informado. ¿Y de qué y cómo y cuánto informamos? Primer componente. No nos interesa nombrarlo mucho. Emitir opinión, simplemente, sin filtro más. Evidentemente ser escuchado, pero evidentemente lo que decía Andrea, incidir en las decisiones, porque si no, pues para TV3 no hace falta este negocio, ¿no? Claro que pasar de esa escucha activa que todo el mundo consensúa como base de la participación a liderar la participación como niño o adolescente exige de muchas otras cosas. Y son procesos de mucho tipo de inversiones, de tiempo, de apoyo, de definición diversa, económica, pues también estructural, motivacional, de muchos tipos de apoyos que hay que poner encima de la mesa. Y no perder, porque nosotros en los años 14, que es cuando se inventó el Consejo, sí que tuvimos la posibilidad de hablarlo mucho, no confundir la metodología, a participar se aprende participando, pues ya lo sabemos, pero el derecho es previo y no lo tengo que confundir. Mi derecho al voto no representa socialmente que yo haya de saber votar, porque yo la experiencia me muestra que voto fatal, tal como está el mundo. Por tanto, si yo pero no se me quita mi derecho porque voto fatal. Por tanto, es que no sabes participar. Cuando aprendas, cuando seas padre, comerás huevos. No. Entonces, a ese nivel pienso que es interesante ir a separar en algún momento la metodología, lo que serían los contenidos y la participación como derecho ciudadano. Que esto no es una meta, es un punto de partida. Aunque lo planteemos en los proyectos como meta, es un error estratégico para mí profundo. Y el otro tema sería la propia estructura. Las estructuras de la participación están como muy etiquetadas, o sea, consejos, lo que hemos llegado a que sean locales, para que estén más cerca de la realidad. Después, un poquito más allá, autonómicos, y un poquito ya el sumum, el estatal. Bueno, pues no. También, evidentemente, pero las estructuras participativas han de empezar en lo cotidiano. Si yo no participo en donde me relaciono, ¿a quién represento? Porque todo y que 10 años del Consejo Nacional de Cataluña, del que yo soy muy amiga, ¿cuántos consejos locales integran el catalán? Mira, 60 y algo. Mira, no, de representantes somos alrededor de 40 40. o un poquito menos, teniendo en cuenta que son alrededor de 2 representantes por municipio, 20. se podría hablar de 20, 25. 25, máximo 30 municipios, pero no más. Vale. ¿Cuántos municipios tiene Cataluña? 996. No sé. Perfecto. Esto está en la web. 996. Por tanto, es un tema interesante, es decir, ¿a quién representan? Es un tema que hay que poner encima de la mesa, cómo ir haciendo proyectos que evidentemente recojan las necesidades, pero evidentemente se expandan en la realidad cada vez más amplia. Por tanto, para mí es
imprescindible que haya unos núcleos lo más cercanos posibles donde haya estas posibilidades de participación y que no nos engañemos, eso significa hablar de derechos civiles. Hay que hablar de derechos civiles, lo siento. Y están muy ocultos. Entonces, cualquier proyecto que yo me leo del Estado, de la comunidad y hasta de mi barrio, es la infancia y derechos sociales, la educación, la salud, ¿sí? Y la violencia. Entonces, claro, si yo no me pegan, si yo tengo una pensión digna y si no sé qué, los servicios para mí no existen ni existirán. Entonces, pienso que es muy importante poner encima de la mesa la necesidad de respetar, integrar en las relaciones con los niños los derechos civiles, que han salido en la mesa anterior con el voto, que es evidente, evidentísimo. Me puedo levantar a las 4 de la mañana para ir a trabajar, pero no a las 9 para ir a votar. Perfecto. Un apunte. Al Consell Nacional de la Infancia, de Infancia y Adolescencia de Cataluña tiene una representación de 30 y pico consejos, pero no todos los consejos municipales tienen representación en el Consejo Nacional de Infancias y Adolescencias. Sí, hay muchos consejos municipales que lo que hacen es que trabajan con nuestros proyectos, es decir, por ejemplo, nosotros organizamos un congreso que es un espacio al que pueden asistir todo tipo de niños, niñas y adolescentes, y de allí se redacta un manifiesto, que es un texto que recoge las opiniones de todos los niños y niñas y adolescentes de Cataluña. Muchos consejos locales, que hay muchos más de los que participan en el CENIAC, lo que hacen es que trabajan conjunto con este manifiesto, con lo cual se podría considerar ya que forman parte del CENIAC. La diferencia está en que hay algunos consejos que traen representantes al CENIAC. Es que es una estructura de brancas. ¿De qué? ¿De? Brancas. ¿De rama? De ramas, eso. De ramas. Y pues eso, básicamente. Yo creo que voy a hacer hincapié en 4 tipos de apoyo que creo que son los más fundamentales para los niños en el momento de participar. El primero es tener un mecanismo de consulta a voces adultas y con experiencia. Con esto me refiero no a que nuestra opinión se vea afectada por ciertos adultos, sino que en el momento en el que nosotros tenemos que autorregularnos, autoorganizarnos y gestionar nosotros mismos nuestra propia participación, es muy importante tener una parte de ayuda, de mentes con más experiencia con estudios, porque por cierto aquí tenemos a 2 personas con estudios que han estado participando en la creación de muchos proyectos y sin las cuales no se podría haber creado mecanismos de participación infantil muy importantes, con lo cual es innegable la existencia de voces con experiencia y organismos de consulta. Después, también creo que es importante trabajar codo a codo con las instituciones, tanto con las empresas y con estos mismos organismos de consulta, para poder garantizar un intercambio enriquecedor de toma de decisiones y de opiniones. Después, creo que para mí hay una cosa que es muy importante, que es la continuidad. En un proyecto, muchas veces, lo que se hace es que se invita a este niño, a niña, adolescente a participar, a dar su opinión, pero después parece que no hay un recibo por parte de las instituciones, no hay este retorno de información, de proyectos, de mira, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Y eso es una cosa que yo encuentro, muchas veces me da la sensación de que falta mucho en este intercambio de opiniones y en estos proyectos, que no hay un retorno por parte de los adultos, y creo que eso hace que te sientas más parte del proyecto y que hace que tú realmente veas que lo que tú estás haciendo tiene un impacto en algo. Vamos a ir cerrando para no quitaros más tiempo, que me imagino que ya tendréis ganas de comer, y también agradecer a la gente que está conectada también, que bueno, 5 minutillos para cerrar. Yo tengo algunas ideas que me gustaría reflexionar, pero bueno, también me gustaría daros la palabra a cualquiera de los dos que queráis hablar, y que seguro que hay cosas que vaya a decir que yo tengo apuntadas, entonces yo me ahorraría decirlo y ya haría yo la conclusión final, ¿vale? Así que quien quiera. ¿Quieres empezar tú? A mí me da lo mismo. No por mí. Bueno, pues si quieres empieza.
Bueno, vale, pues quería decir que estoy agradecida porque me hayáis invitado. Creo que han sido 3 mesas muy, muy interesantes, aunque la primera, por desgracia, no he podido verla, aunque me hubiese gustado, pero las posibilidades son las posibilidades y más si venimos de lejos. Y tenía que decir que la verdad es que ojalá esto sirviese para algo y he visto gente que lo escuchase y ya hemos visto que por ahí que han dicho que lo tomarán en cuenta para las próximas investigaciones y pues supongo que esto sería un poco la finalidad del proyecto, ¿no? Que esto se pueda expandir y pues creo que al final han salido muy buenas reflexiones, muy buenos debates, muy buenas preguntas y por mí hago una valoración muy positiva de lo que ha sido este evento.